Antes de comenzar, comenta aquí desde dónde nos estás viendo. Y si también crees que el respeto no tiene fecha de caducidad, especialmente con quienes lo dieron todo por este país, ya deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que le sucedió al hombre de esta historia le puede pasar a cualquiera, pero nunca debería. En la mañana del 14 de octubre de 2023, poco antes de las 9:00, Robert Bobby King avanzaba con pasos lentos pero firmes hacia la sucursal del Summit Ridge National Bank en el casco antiguo de Dayton, Ohio. Llevaba unos pantalones caqui bien planchados, una camisa azul claro de botones y una boina negra con el emblema dorado de los veteranos de guerra. En la mano derecha sostenía una carpeta de cuero sencillo, gastada en los bordes. Dentro guardaba documentos que no había visto en años. Tenía 84 años y vivía solo desde la muerte de su esposa en 2016. Sobrevivía con su pensión militar y la ayuda ocasional de su hija, pero nunca se consideró un hombre dependiente. Ese día solo quería retirar unos pocos dólares de una cuenta olvidada para ayudar a su nieto menor a comprar libros para el primer semestre de la universidad. Era un martes cualquiera, de cielo despejado y brisa fría, como tantos desde que regresó de la guerra. No esperaba alterar el día de nadie, y mucho menos el suyo. La sucursal estaba moderadamente llena, con unas 10 personas distribuidas entre las filas y las sillas acolchadas cerca de las ventanillas. Bobby entró en silencio y saludó al guardia con un leve gesto de cabeza. Al llegar al mostrador, fue atendido por una joven empleada llamada Elise, de cabello castaño, recogido en un moño apretado y expresión concentrada. Depositó sobre el mostrador su vieja libreta de ahorros y la identificación militar, ya desteñida, junto con una moneda metálica con un escudo en relieve, la llamada moneda de desafío, otorgada solo en misiones de altísimo riesgo. Elise tomó los papeles con desconfianza. Su mirada pasó rápidamente de los documentos al rostro de Bobby y volvió a los papeles frunciendo el ceño. «Un momento, señor», dijo antes de alejarse y desaparecer tras una puerta de cristal esmerilado. Bobby esperó de pie, inmóvil, sin saber que estaba a punto de ser tratado como un impostor. El tiempo pasó despacio. Bobby permaneció allí, con las manos cruzadas al frente, intentando no molestar a nadie. Algunas personas lo miraban de reojo, otras ni siquiera notaban su presencia. Cuando la puerta de cristal se abrió, no regresó Elise, sino el gerente de la sucursal, un hombre alto, de traje ajustado y expresión impaciente. Caden Thompson sostenía los documentos de Bobby como si fueran panfletos mojados. Sin presentarse, lo examinó de arriba a abajo y soltó seco. «¿Tiene otro tipo de identificación?» Bobby respondió que esos eran los únicos papeles que había usado en años y que la cuenta siempre había estado a su nombre. Caden frunció los labios, negó con la cabeza y dijo, casi como acusación: «Estos documentos no son válidos, son demasiado antiguos. Esto puede ser un fraude». Bobby no entendió al principio. Pensó que el gerente seguía algún protocolo, pero pronto advirtió el tono. No era una advertencia, era desconfianza real. Caden dejó caer la moneda de desafío sobre el mostrador con desdén, como si devolviera algo inútil. «¿Y esto qué es? ¿Una ficha de juguete?», preguntó con sarcasmo. Algunos clientes cercanos en la fila miraron discretamente. Una señora bajó la mirada, avergonzada. Un joven soltó una risita. Bobby sintió cómo se le quemaba el rostro, pero guardó silencio. Intentó explicar qué era esa moneda, pero Caden no quiso escuchar. En lugar de eso, llamó al guardia, murmurando algo sobre acompañar a este señor hasta la salida. El bochorno invadió el ambiente, y nadie, hasta ese momento, hizo nada. El guardia
Un hombre robusto con chaleco azul marino se acercó visiblemente incómodo. No parecía agresivo, pero tampoco cuestionó la orden. Tocó levemente el brazo de Bobby, como pidiendo disculpas por algo que sabía injusto. El gerente pidió que esperara afuera, ¿vale?, dijo en voz baja, casi apenado. Bobby recogió sus papeles con calma, sin replicar. Guardó la moneda en el bolsillo de la camisa y salió sin mirar atrás. La carpeta de cuero se balanceaba sutilmente en su mano. Atravesó el vestíbulo con la misma dignidad con la que entró, pero ahora cargando el peso de la humillación. La boina seguía en su sitio, pero parecía más pesada. No se dijo ni una palabra, solo se cruzaron miradas, algunas de lástima, otras de indiferencia y unas pocas de incomodidad silenciosa. Entre los testigos de la escena estaba Maya Rodríguez, sentada en una de las sillas junto a la ventanilla. Observaba todo desde que Bobby entró. Ex especialista en logística de la Fuerza Aérea, había servido en el extranjero casi 10 años antes de ser dada de baja por razones de salud. Conocía bien esa moneda, sabía su valor, y al ver al gerente tratarla como una ficha de juguete, algo en ella se revolvió. Maya se levantó lentamente, tomó su celular y salió por un lado de la sucursal, siguiendo a Bobby hasta la acera. Él estaba parado, mirando al suelo, como tratando de comprender lo ocurrido. Ella se presentó con respeto, dijo su nombre y explicó que reconocía el valor de la moneda que él llevaba. «Señor King, ¿me permite un minuto? Necesito hacer una llamada». Maya se alejó unos metros y marcó un número que no usaba desde hace años. Era el contacto directo de un antiguo colega que ahora ocupaba un puesto en el comando de la Reserva Militar Estatal. Mientras hablaba, su voz oscilaba entre la firmeza y la indignación. Explicó rápidamente lo que había presenciado. Mencionó el nombre completo que vio en los documentos y describió con precisión la moneda Bishop, una condecoración reservada a veteranos de combate en operaciones de riesgo extremo. Al otro lado de la línea, el silencio inicial dio paso a una reacción inmediata. «¿Dijiste Bobby King?» La llamada duró menos de 2 minutos, pero algo se desencadenó. Maya colgó y regresó junto a Bobby, que aún parecía dividido entre el orgullo herido y la incredulidad. «Espere aquí, esto aún no ha terminado, señor». Él simplemente asintió en silencio. Mientras tanto, dentro de la sucursal, el ambiente comenzaba a cambiar. Elise, la joven empleada, estaba inquieta. Tras presenciar al gerente humillar a un hombre de esa edad, algo la perturbaba profundamente. Se apartó del mostrador y discretamente buscó en su celular Robert King, moneda militar Bishop. Lo que apareció la dejó desconcertada. Referencias cruzadas, condecoraciones, misiones confidenciales e incluso menciones a un grupo selecto de veteranos galardonados con esa moneda. Elise miró al gerente, que sonreía con sarcasmo al teléfono, probablemente contando su hazaña del día. Guardó el celular en el bolsillo y guardó silencio, pero algo había cambiado en ella. Menos de 40 minutos después, un vehículo oficial negro con placas militares se detuvo frente a la sucursal. La puerta trasera se abrió y descendió el mayor general Everett Kane, impecable en uniforme, con medallas en el pecho y porte erguido. No pronunció palabra al entrar. Caminó con paso firme hasta el interior del banco, donde el murmullo de las conversaciones se apagó casi al instante. Los clientes se giraron. Algunos se pusieron de pie. El gerente, al ver la insignia dorada del general, arqueó las cejas y enderezó el saco, intentando comprender la situación. Kane ni lo miró. Cruzó el vestíbulo y se detuvo a pocos pasos de donde Bobby estaba afuera. Ante todos, el general levantó la mano derecha en un saludo de orden cerrado. Fue una salutación larga, respetuosa, silenciosa, y Bobby, con la voz entrecortada pero mirada firme, devolvió el gesto. El impacto fue inmediato. El silencio que se formó no era solo de sorpresa,
era de vergüenza, un sentimiento que se propagó como un chasquido entre quienes antes se habían reído o quedado mudos. El gerente trató de acercarse, pero el general alzó la mano en un gesto claro. No era momento de hablar. Kane entonces se dirigió al público con voz serena pero firme, como quien está acostumbrado a ordenar. Este hombre que han humillado hoy no es solo un veterano, es una leyenda viviente. Gran parte de lo que hoy llamamos seguridad nacional se debe a su trabajo, sin que él buscara reconocimiento. Sus palabras calaron hondo. Nadie se atrevió a interrumpir. Kayden, quieto, a pocos metros, tenía el rostro impasible, como si lo hubieran derribado de su pedestal. Maya, a su lado, sentía algo raro, justicia en el aire. Kane volvió entonces la mirada a Bobby y con un gesto discreto le entregó una pequeña caja azul marino con el sello del ejército de EEUU grabado en oro. Dentro había una medalla especial con una inscripción que Bobby nunca había visto. Servicio más allá del registro. Era una condecoración reciente, reservada a militares, cuyas contribuciones en los archivos públicos, pero que cambiaron el rumbo de batallas y salvaron vidas en la sombra. Bobby contempló la caja unos segundos y luego al general. No dijo nada, solo asintió, como quien comprende que algunas verdades, aunque tarden, conservan su valor. Aquello no era un premio por lo hecho, sino una disculpa por el olvido casi total. Con todos en silencio, el general se dirigió al centro del vestíbulo y pidió que se acercaran a la pared lateral, donde había una placa antigua en Mincheshitu, homenaje a los primeros fundadores de la ciudad y a la base militar original que décadas atrás funcionó como puesto de seguridad estatal. Nadie prestaba atención a esa placa. Llevaba años allí, manchada por el tiempo y casi oculta tras macetas decorativas. Kane solicitó que retiraran los objetos y limpiaran la superficie. Allí, entre los nombres olvidados, estaba grabado Coronel Robert King, Comando Operacional de 1967 a 1974. Muchos presentes lo leían por primera vez. Incluso Elise, atrás del mostrador, se llevó la mano a la boca, conmovida. El nombre siempre había estado ahí, pero nadie se fijaba. Kayden intentó recuperar el control, afirmando en voz alta que todo era un malentendido y que solo seguía los protocolos del banco. Pero era demasiado tarde. Su arrogancia sonaba hueca. Nadie respondió. El general ni siquiera lo miró. Maya, por su parte, se acercó a Bobby y permaneció a su lado, como queriendo asegurarse de que no volvería a pasar por lo mismo solo. Los ojos de Bobby estaban vidriosos, pero su rostro mostraba un cansancio profundo más que rencor. Sabía que el respeto verdadero no se exige, se reconoce. No dijo nada al gerente, ni exigió disculpas. Su sola presencia allí bastó como respuesta. Poco después, la gerencia regional del banco fue notificada y sus representantes llegaron esa misma tarde. Se organizó una pequeña ceremonia informal en el vestíbulo delante de los clientes que quisieron quedarse. Bobby recibió una disculpa formal en nombre de la institución, pero rechazó dar entrevistas. Solo dijo que esperaba que la próxima vez que otro veterano regresara por esas puertas, lo trataran como a cualquier ciudadano que cumplió con su deber. Maya sujetó con firmeza la moneda Bishop durante todo el tiempo, y antes de irse le entregó al gerente algo que no esperaba: una copia impresa de una publicación oficial del Departamento de Defensa, con el rostro de Bobby en la portada y una cita de 1971. El coraje más silencioso es el que nunca pide aplausos. Al día siguiente, el banco amaneció distinto. La placa con el nombre de Bobby fue limpiada y enmarcada con una moldura de madera oscura, ahora visible para todos los que entraban. Al lado colocaron una pequeña banda temporal con la frase: «Nunca subestimes el silencio de quien ya lo dio todo por su país». No fue una campaña oficial,
ni un anuncio de marketing, solo un gesto silencioso. Elise, la empleada, fue de las primeras en llegar. Al pasar por la placa, se detuvo unos segundos y la rozó con la punta de los dedos. No era culpa suya lo ocurrido, pero ahora sabía que su omisión tuvo consecuencias, y eso la cambió. En los días siguientes, trató con más atención a todas las personas mayores que atendía. No por miedo, sino por respeto, porque aprendió que lo valioso no siempre luce nuevo. El gerente, Kaiden, no permaneció mucho en el puesto. Una semana después, lo transfirieron discretamente a una sucursal menor en otra ciudad. La empresa no hizo anuncio, pero quienes trabajaban allí sabían por qué. Algunos comentaban a escondidas la visita del general, la humillación pública y la mujer que hizo una llamada y cambió todo. Maya nunca regresó a esa sucursal, pero dejó un mensaje para Elise antes de irse. A veces basta con no callar. Gracias por haber visto. Nadie sabía quién era exactamente, pero la recordaban con respeto. La historia de Bobby, en cambio, empezó a contarse en círculos discretos, como esas historias reales que nunca se publican, pero que todos llevan como enseñanza. Bobby nunca buscó reconocimiento. En los días que siguieron, rechazó entrevistas, ignoró mensajes curiosos y volvió a su rutina silenciosa. No quería titulares, solo que su nieto estudiara en paz. Pero algo cambió en él. No por orgullo, sino por alivio. Por primera vez en muchos años, sintió que su servicio, aunque olvidado en los registros oficiales, había sido reconocido de manera legítima. No con medallas, sino con el gesto de un hermano de armas, la gratitud de una mujer que lo entendió y la reacción de todo un lugar que aprendió algo ese día. La humillación dolió, pero la respuesta la redimensionó. Lo que pudo haber sido un día de vergüenza se convirtió en un hito silencioso de reparación. Años después, cuando Bobby ya no estaba, la sucursal bancaria fue reformada. Casi todo cambió: muebles, sistemas, personal. Pero la placa con su nombre siguió en el mismo lugar. Bajo ella añadieron, sin ceremonia ni alboroto, una línea pequeña: el respeto no tiene en fecha de caducidad. Quedó discreta. Casi nadie se detenía a leerla, pero de vez en cuando alguien lo hacía, y aunque ignorara la historia completa, guardaba silencio unos segundos. Ese era el legado de Bobby, una historia que no necesita escenario para enseñar, solo ojos atentos y memoria viva.